Este es su noticiero TN5 Matutino, con Juan Carlos Sierra y su equipo de prensa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de la primera emisión de esta semana. Gracias por estar con nosotros. De inmediato vamos con lo más trascendental suscitado en las últimas horas en Tegucigalpa y en San Pedro, en nuestra patrulla nocturna. Comenzamos. Iniciamos la patrulla nocturna de la capital en la morgue del Ministerio Público, donde una inusual denuncia interpuesta por los familiares de una joven que en estado de embarazo llegó al centro asistencial Clipper ubicado en el barrio Las Crucitas, donde perdió al bebé de 7 meses de gestación. Obligó al equipo forense del Ministerio Público a actuar de oficio para conocer la manera como realmente se dieron las cosas en una historia que debió conocerse en el lugar donde la joven perdió a la criatura y no en la morgue. Jonathan, es decir que le entregaron la paciente al marido de esta muchacha, pero no le dijeron que había abortado y que la bolsa que llevaba entre las piernas se trataba de su hijo. No se lo dijeron. ¿En qué momento se dio cuenta? Él se dio cuenta cuando ya miró que era caliente la bolsa, y él ya sintió que era caliente. Entonces él se sorprendió al ver en una bolsa de color diferente y la otra de color rojo. Entonces él ya se levantó y le preguntó a un doctor. En ese momento que él sale con el doctor, le pregunta: doctor, ¿y con esto qué hago? Ay, mira vos lo que hacer, ¿lo enterrás o lo botás? Si es un empleado del materno infantil. Es un empleado del vestido de blanco. Vestido de blanco. Y le digo yo a él que te hubiera fijado en el apellido, en el nombre, para uno denunciarlo, para que mire a ver el director del hospital que ponga cartas sobre el asunto. Jonathan, en un primer momento ellos pensaban que lo que contenían esas bolsas eran ropas, eran las pertenencias de la paciente. Para ellos pensaban que eran la ropa de la paciente, pero de ahí... Por esa razón ellos andaban caminando tranquilamente con las bolsas en la mano, cargándolas sin imaginarse de que en esas bolsas andaban un cuerpecito. Sí, así es. El papá fue el que andaba con la bolsa paseando ahí porque no sabía qué era, porque no le habían dicho nada los doctores. ¿Qué seguridad es esa? Además salieron con el cuerpo en la bolsa por los portones del materno. ¿Y qué procedimiento hicieron ahí? No, nada, solo ni revisar. Yo creo que ni revisaron la bolsa, porque si hubieran revisado, ahí nomás hubieran llamado aquí en la morgue para que fueran a hacer el levantamiento a que sea ahí. Los padres de la criatura muerta son una joven pareja de 16 y 15 años y sus familiares se encuentran ahora en una situación complicada, pues querían desde ayer retirar de la morgue el cuerpecito para sepultarlo, pero debido a lo ocurrido tendrán que esperar a que el caso se dilucide. ¿Qué temen ustedes andar con ese documento y proceder a sepultar el cuerpecito? Lo primerito que así como lo traía yo a él, me para la policía, lo primero que me va a decir: vos sos cómplice, no sabés. El fiscal de turno junto al resto del equipo forense de la Fiscalía y de la DPI efectuó el levantamiento del cuerpo en la morgue y posteriormente se trasladaron al Clipper de Las Crucitas para investigar el caso y determinar si tanto en dicho centro como en el materno infantil alguien actuó indebidamente para deducirles responsabilidades. También ingresó esta madrugada el cuerpo de un hombre procedente del municipio Jesús de Otoro, Intibucá, con tipo de muerte violenta que sufrió a manos de un delincuente que lo asaltó y no bastándole eso, también le quitó la vida. El ahora occiso correspondía en vida al nombre de Alexis Israel Fajardo, de 36 años, y este es el relato de su padre. Pues parece que un muchacho lo quiso asaltar y terminó matándolo, ¿verdad? Y le quitó el dinero, le quitó la cartera, y el muchacho ese ya lo detuvo la policía. ¿Al sospechoso? Sí, ahí, ¿verdad? Y entonces ya le decomisó las pertenencias que eran de mí. Pasamos al principal centro asistencial público del país, donde entre los múltiples ingresos se registra el de 3 pacientes procedentes del municipio de Guaymaca, donde sufrieron un accidente automovilístico, debido a que el vehículo en el cual se conducían chocó con una vaca de color oscuro que el conductor no pudo divisar a tiempo, resultando el lamentable saldo de 3 ocupantes del vehículo heridos, entre ellos 2 menores de edad. El adulto se trata de Luis Antonio Murillo Colindres.
En la segunda avenida de Comayagüela, un vehículo tipo busito se accidentó una vez que el conductor, del cual se desconoce su identidad y paradero, perdiera el control del volante por razones no conocidas aún e impactara en un poste del tendido eléctrico, resultando el saldo de únicamente daños materiales, o al menos es lo único que se conoce, pues los ocupantes abandonaron la escena, según relato de la policía que llegó posteriormente al accidente. Más información de la patrulla nocturna con Cristian Baide hasta la zona norte del país. Muchas gracias, Carlos. Buen día, Honduras. De inmediato vamos con los sucesos registrados en la zona norte del país. Comenzamos con la muerte violenta de un empleado de una empresa de transporte rapidito en la colonia La Pradera de San Pedro Sula. En uno de los pasajes fue ultimado a balazos quien en vida obedecía al nombre de Franklin Abel Claros Rápalo, de 32 años de edad, a quien desconocidos lo interceptaron cuando él se dirigía a su vivienda luego de visitar una pulpería para comprar un refresco. La muerte le llegó a Claros Rápalo ayer en horas de la noche a manos de pistoleros que sin piedad le dispararon en reiteradas ocasiones. Según la Policía Nacional, el hoy occiso fue atacado a 2 cuadras del punto de buses de la Ruta 2 en la que laboraba. Hasta el momento del levantamiento de ley practicado por medicina forense, se desconocía el verdadero motivo del homicidio. Sin embargo, los agentes de investigación no descartan que el sangriento hecho es producto del cobro de extorsión. No obstante, con el desarrollo de la investigación se confirmaría o invalidaría esa tesis. En el Hospital Mario Rivas de la capital industrial, el turno de los médicos se centró en la atención de enfermedad común y accidentes caseros, como en el caso de este hombre que en estado de ebriedad tuvo una caída y sufrió una luxación en su hombro izquierdo, por lo que una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 lo asistió y trasladó al centro asistencial. Y en ese mismo hospital, un problema se ha generado con algunos taxistas, ya que los guardias de seguridad tienen órdenes de no permitir que estacionen frente a las salas de emergencia los vehículos de transporte, pues ese espacio fue asignado para las ambulancias de los diferentes organismos de socorro que a diario ingresan continuamente a esa zona del Rivas. Y mediante operativo combinado con personal de la Policía de Frontera en la montaña del caserío del Aguaje, en el municipio de Huascorán, Valle del Sur de Honduras, se le dio captura a 3 integrantes de una banda criminal denominada Los Nechos. Entre los detenidos está Jaime Onán Meléndez Vides, de 25 años, originario de Huascorán y residente en la aldea La Peña, quien tenía orden de captura pendiente por violación especial, portación ilegal de armas y asociación ilícita. Al salvadoreño Nelson Adalberto Hernández Argueta, de 25, originario de Osilaca, Morazán, El Salvador, acusado por portación ilegal de armas y asociación ilícita, ya que al momento de su arresto se le incautó un arma de fuego tipo pistola. El tercer detenido es Juan José Orellana, de 24, de nacionalidad salvadoreña, originario de Morazán, San Salvador, a quienes se le encontró en posesión de una arma de fuego tipo pistola. Los arrestados pertenecían a una banda delictiva internacional llamada Los Nechos, dedicados a realizar asaltos a personas, carros repartidores, abigeato en Honduras y, desde luego, El Salvador. Y autoridades judiciales de Estados Unidos han informado que la sentencia en contra de los hondureños Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawid, implicados en el FIFA Gate, fue pactada para febrero de 2019. Jawid, quien es expresidente de la Confederación del Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CONCACAF, conocerá su sentencia el 6 de febrero, mientras que Callejas es extitular de la Federación Nacional Autónoma de Honduras, FENAFUT, se presentará ante el juez el 12 de febrero. El exmandatario hondureño se declaró culpable en marzo de 2016 por conspiración en crimen organizado y fraude electrónico en relación con la recepción de sobornos a cambio de adjudicación de los contratos de derechos comerciales y de transmisión de los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al retorno les informamos. Entre motín e intento de fuga, se encuentran involucrados 13 reos de alta peligrosidad
Esto sucedió la noche del viernes anterior. Tenemos detalles sobre el particular. Hoy es lunes 13 de agosto del 2018. Gracias por estar con nosotros. Buenos días para quienes recién nos vienen sintonizando. A esta hora resaltamos, médico del materno infantil entrega feto de 7 meses al padre dentro de una bolsa plástica sin informarle que se trataba de los restos de su hijo, por lo que este paseó por mediodía con la bolsa pensando que se trataba de ropa sucia. ¿Qué les parece? Increíble historia. Resaltamos intento de escape o motín. ¿Qué fue lo que sucedió el viernes por la noche en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara? Se reportan que hay 13 reos de alta peligrosidad castigados. Resaltamos en exclusiva esta mañana, conozca que Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia solicita se declare inconstitucional el artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República. Además, dice que se abstendrá por ahora a resolver el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Tenemos todos los detalles hoy en este noticiero. Resaltamos, Estados Unidos posterga sentencia en contra de Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Jawid en el caso de FIFA Gate. Resaltamos, tenemos todos los resultados de la Liga Nacional y las imágenes del Barcelona, que se coronó campeón de la Superliga Española. A esta hora les informamos y comenzamos desde luego este espacio informativo con lo último que ha pasado en la patrulla nocturna. Fíjense bien ustedes, una de esas historias que se dan en estos países, que increíblemente se dan en estos países y que desde luego no quisiéramos que se dieran, y más que todo aquí en nuestro país. Resulta que un médico le dio a el esposo de una paciente que llegó al hospital escuela una bolsa. Aparentemente este joven o esta persona no sabía de qué se trataba la bolsa. Era una mujer que estaba embarazada y fue trasladada al hospital escuela universitario, específicamente al materno infantil. Sin embargo, el susto fue que después de casi mediodía de cargar o portar aquella bolsa, esta persona, es decir, el esposo de la muchacha quien llegó a dicho centro hospitalario del país, se dio cuenta que se trataba de su hijo, de su feto, de un feto. Sí, increíble, solo son estas historias que ocurren en países como el nuestro. ¿Qué les parece? Carlos Llanes a esta hora nos dará más detalles sobre el particular. Increíble, espeluznante historia esta, Carlos, y lamentable. Desde luego, gusto en saludarte, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a todos. Y efectivamente, y lo más sorprendente de este caso, el cual usted ha adelantado, es que ocurre en un centro asistencial que ya tiene muchos años de existir y que se supone que los funcionarios de este centro médico ya deberían conocer o ya conocen cuál es el procedimiento cuando ocurren situaciones como la de este caso ocurrido en horas del mediodía de ayer. Veamos los detalles. Jonathan, es decir, que le entregaron la paciente al marido de esta muchacha, pero no le dijeron que había abortado y que la bolsa que llevaba entre las piernas se trataba de su hijo. No se lo dijeron. ¿En qué momento se dio cuenta? Él se dio cuenta cuando ya miró que era caliente la bolsa, y él ya sintió que era caliente. Entonces él se sorprendió al ver en una bolsa color diferente y la otra color rojo. Entonces él ya se levantó y le preguntó a un doctor. En ese momento que él sale con el doctor, le pregunta, doctor, ¿y con esto qué hago?
Ahí mira vos lo que haces, lo enterrás o lo botás. Si es un empleado del materno infantil. Es un empleado del Vestido de blanco. vestido de blanco. Y le digo yo a él que te hubiera fijado en el apellido, en el nombre, para uno denunciarlo, para que mire a ver el director del hospital que ponga cartas sobre el asunto. Jonathan, en un primer momento ellos pensaban que lo que contenían esas bolsas eran ropas, eran las pertenencias de la paciente. Para ellos pensaban que eran la ropa de la paciente, pero de ahí... Y por esa razón ellos andaban caminando tranquilamente con las bolsas en la mano, cargándolas sin imaginarse de que en esas bolsas andaban un cuerpecito. Sí, así es. El papá fue el que andaba con la bolsa paseando ahí porque no sabía qué era, porque no le habían dicho nada los doctores. ¿Qué seguridad es esa? Además salieron con el cuerpo en la bolsa por los portones del materno. ¿Y qué procedimiento hicieron ahí? No, nada, solo ni revisar. Yo creo que ni revisaron la bolsa, porque si hubieran revisado, ahí nomás hubieran llamado aquí en la morgue para que fueran a hacer el levantamiento a que se lleva ahí. Los padres de la criatura muerta son una joven pareja de 16 y 15 años y sus familiares se encuentran ahora en una situación complicada, pues querían desde ayer retirar de la morgue el cuerpecito para sepultarlo, pero debido a lo ocurrido tendrán que esperar a que el caso se dilucide. ¿Qué temen ustedes andar con ese documento y proceder a sepultar el cuerpecito? Lo primerito que así como lo traía yo a él, me para la policía, lo primero que me va a decir, vos sos cómplice, no sabés. El fiscal de turno junto al resto del equipo forense de la Fiscalía y de la DPI efectuó el levantamiento del cuerpo en la morgue y posteriormente se trasladaron al Clipper de las Cruzitas para investigar el caso y determinar si tanto en dicho centro como en el materno infantil alguien actuó indebidamente para deducirles responsabilidades. Bueno, Juan Carlos, y el malestar de los parientes de esta criatura que ha muerto en las últimas horas radica en dos elementos. Uno, en el que no les comentaron a ellos, a los familiares, específicamente al padre, de que la criatura había muerto para ya comenzar los trámites y efectuar el retiro del cuerpo en caso de que sea llevado a la morgue para darle cristiana sepultura como ellos lo anhelan. Y el otro está pues en el tremendo problema que les ha generado esto, pues esto ha provocado una situación legal o investigativa bastante engorrosa por parte de la Fiscalía, la que se trasladó al Clipper para iniciar la investigación y posteriormente al materno infantil. Y esto pues tardará para que este cuerpo sea entregado a sus familiares. Y también nosotros estamos a la espera de qué determinación va a tomar la Fiscalía respecto a la acción o al accionar de estos funcionarios de estos dos centros asistenciales que entregaron el cuerpo sin dar parte o en poner en conocimiento a los familiares. Estamos pendientes a ver qué determinación va a tomar la Fiscalía, porque aquí habrían varios delitos en caso de que encontrara responsabilidad la Fiscalía o negligencia, otro tipo de delitos por parte de los funcionarios de estos dos centros asistenciales públicos del país. Juan Carlos, voy a retornar con usted al estudio. Gracias, Carlos. Únicamente hacer un comentario adicional. Se trata de dos centros públicos del país. Uno de un Clipper que está ubicado en esta ocasión en una zona de Comayagüela, en Las Cruzitas. Y el otro, desde luego, en el Hospital Escuela Universitario. Eso es un punto que hay que tenerlo en consideración. El segundo es saber si en realidad se trataba de un médico, puede ser que haya sido un enfermero, camillero, porque por lo general ellos se visten de blanco y de repente las personas no lo identifican si es médico o no. Eso habrá que determinarlo. Y tercero, una persona entendida en la materia recién nos comentaba que esas bolsas son para desechos humanos. Estas bolsas son utilizadas para desechos humanos. ¿Qué les parece? Lamentable. No cabe duda que este es un acto totalmente repudiable, que definitivamente las autoridades de los dos centros asistenciales del país y desde luego la Fiscalía deberán de determinar qué fue lo que pasó. En otras informaciones, nos vamos a la ciudad de San Pedro Sula en estos instantes con la periodista Maylin Paola Coto. Hay temor, hay miedo entre algunos pobladores. ¿Por qué, Maylin, esta mañana? Gusto en saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos, y es que esta mañana me he trasladado hasta el punto de Rapidito de la Ruta 2, aquí en el sector de La Pradera. ¿Por qué hay temor entre los empleados, ya que en menos de un mes pues han sido asesinados 4 de ellos, 3 ayudantes y un conductor? Las víctimas iniciaron el 15 de julio cuando 2 parejas pues fueron asesinados al interior de una cuartería a 1,5 cuadras de este punto de buses. Cuando se hizo el respectivo reconocimiento, se descubrió que 2 de ellos eran ayudantes de Rapidito y fueron identificados como Carlos Enrique Martínez Lara, de 19 años, y Milton Hernán Velázquez Mesa, de 22 años. Después, el 7 de agosto, un martes, pues fue asesinado también otro ayudante de Rapidito a 1 cuadra de este punto. Fue encontrado en un solar baldío con varias heridas de arma blanca y fue identificado como Max Raúl Cárcamo, de 53 años. Y anoche, domingo, a 1,5 cuadras de donde estamos ubicados, cerca de un basurero y un solar baldío, también fue asesinado otro empleado de los buses de la Ruta 2. En esta ocasión se trata pues de un conductor de buses, identificado como Franklin Abel Claros Rápalo, de 32 años. Con él ya serían 4 las víctimas, 4 empleados de la Ruta 2 que han sido asesinados en menos de un mes. Las muertes iniciaron el 15 de julio y apenas estamos a 13 de agosto. Hasta los momentos las autoridades no dan una explicación de estas muertes. Si es por extorsión, ellos se limitan a decir únicamente que es ajuste de cuentas. Sin embargo, hay preocupación en el rubro porque ellos pues no tienen seguridad. Únicamente en la mañana viene una patrulla, se quedan 3 policías militares en el punto, pero hasta ahí. Estamos en estos momentos aquí para mostrarles cuántas unidades de la Ruta 2 son las que brindan el servicio, y lo están haciendo normalmente a pesar de pues que hay temor entre ellos porque ya son 4 las víctimas. Vamos a ver si alguno de ellos pues quiere dialogar fuera de cámara. No les vamos a mostrar el rostro, no se preocupen, su rostro no va a salir en cámara. Vamos a ver aquí con ellos, su rostro no está saliendo en cámara, solo va a salir su voz para ver cómo se sienten ustedes a raíz de la muerte de su compañero. No les vamos a preguntar de qué se trató ni nada, solo el sentir de ustedes, si se sienten seguros o no. ¿Se sienten seguros ustedes o no? No está saliendo, pero no se preocupe. No, todo seguro, el que nada debe, nada teme. Es la cosa, la frase aquí, y por eso todos los sentimos tranquilos. No sé qué ha pasado pasado esto, pero aquí nada, nomás nosotros nos encargamos de montar a las personas y bajarlas tranquilamente y con respeto. Aquí no tenemos problemas ahí, no sé qué es lo que pasa. Me estaban comentando, viene una patrulla y luego ustedes estaban solicitando más seguridad, me decían nuestros compañeros. Una patrulla, vienen a hacer pinta y esa tontera, solo vienen a tomarse la foto y se van a la verga. Lo que era de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, usted ya escuchó a este ayudante de Rapidito. Ellos se sienten tranquilos por una parte, pero también temerosos por lo que pueda pasar ya cuando salen fuera del punto. Ellos han manifestado que la seguridad aquí es únicamente una patrulla de la policía militar que viene y se va, no se quedan aquí. Y nosotros observamos al inicio de este contacto que estaban 3 efectivos de la policía militar a pie únicamente, y hace aproximadamente unos 15 minutos hizo el rondín, como le decimos nosotros, otra patrulla de la policía militar. Sin embargo, ya son 4 muertes que enlutan este punto de buses de la Ruta 2. Juan Carlos, lo vamos a dejar con el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Ellos están brindando normalmente el servicio, pero están de luto. Vuelvo con ustedes. Y atención, mucha atención a la siguiente información que se ha dado en las últimas horas, específicamente el viernes por la noche en Santa Bárbara, en la cárcel de máxima seguridad de esa ciudad, en Ilama precisamente, en el Pozo, el denominado Pozo, una de las cárceles, repito, de mayor seguridad, que según la institución, o en este caso la institución penitenciaria del país, es impenetrable, mucho menos se puede escapar una persona. Resulta que se ha dado a conocer de que se pudo haber producido un intento de fuga.
Repito, un intento de fuga por parte de 13 internos, reos, considerados de máxima peligrosidad. Repito, esto sucedió el viernes anterior en El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, a tal grado que se originó un despliegue policial, militar y de seguridad de máximo nivel. Y desde luego se pudo controlar la situación. Se presume que hay heridos entre los internos. Ayer no fue posible que varios familiares pudieran ver a estos internos, según la denuncia que se tiene. Tenemos comunicación esta mañana con el presidente del CODE, Hugo Maldonado, para que nos hable sobre el particular. ¿Qué fue lo que pasó? Y según la información que usted tiene, Hugo, gusto de saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, pueblo hondureño. La verdad es que, así como usted lo ha señalado esta mañana, el pozo ubicado en el sector de Ilama, Santa Bárbara, el fin de semana hubo una tentativa de fuga y se hizo todo lo que usted ha establecido en ese momento al pueblo hondureño, y nosotros fuimos informados por los familiares de los que hoy han sido, como decimos popularmente, fugados al interior de Ilama. Además de eso, Juan Carlos, el pueblo hondureño, los familiares nos han manifestado que la situación está bastante crítica en el pozo, debido a que quienes se fugaron eran unos, o los que se querían fugar eran unos, pero que a raíz de la situación, para volver la calma, hubieron varios privados de libertad golpeados, y sobre todo se les negó la visita en vista para querer mantener la calma al interior del centro penitenciario, y les negaron las visitas. Hubo al parecer se dice que entraron a sus celdas, les decomisaron inclusive hasta la comida, fueron golpeados, y en este momento el Comité de Derechos Humanos ya hicimos la alerta a través de Sedena, ya hicimos la alerta a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y este día vamos a coordinar una reunión para ir a constatar esta situación que se dio en el pozo, para ver si logramos la tranquilidad de los familiares, porque ahora, Hugo, el día de ayer no se les permitió la entrada a ese centro penitenciario. Podemos entender que hay una preocupación enorme entre los familiares de estos internos, pero debemos de estar conscientes que se cometió una falta, que ellos cometieron una falta. ¿Querían fugarse, Hugo? El problema es que, al parecer, los que se querían fugar no son o los heridos o golpeados, no son todos los que no son todos los que se querían fugar, Juan Carlos. Sino que la tentativa se da era de parte de otros privados de libertad, que yo creo, como usted lo señaló y como nos ha señalado y lo hemos podido constatar nosotros como organismo de derechos humanos, que el pozo es una cárcel de máxima seguridad. En efecto, lo hemos constatado, sabemos nosotros que el nuevo rol del sistema penitenciario es bastante rígido, bastante disciplinario. La situación está que quienes están ahí tienen 24 horas para estar pensando una y mil formas cómo poder salir de ese encierro en este centro penitenciario o en cualquier otro, ¿verdad? Entonces la situación está que nosotros asumimos la alerta para que de una u otra forma, Juan Carlos,
se traiga la calma al centro penitenciario. Los familiares que aducen que sus familiares están golpeados en el centro penitenciario, se les permita la entrada para saber si en efecto están golpeados y que se les provea la atención clínica o médica. Hasta el día de ayer, los familiares, ayer por la tarde, los familiares que no se les permitió la entrada, consiguieron la lista de los privados de libertad que supuestamente estaban golpeados y que sus familiares no se les permitió la entrada y que se decía que solo era por un acto de disciplina y que estaban castigados. Bueno, nosotros precisamente habrá que determinar. Por eso hemos llegado, Juan Carlos, permítame tantito, por eso hemos solicitado a Sedena, porque está bajo la tutela de la Secretaría de Defensa Nacional este centro penitenciario. También hemos elevado la alerta a la misma Secretaría de Derechos Humanos para que se pueda constatar y ir a hacer una inspección en este centro penitenciario del país. Muchas gracias al presidente del CODE, Hugo Maldonado, dándonos esta información. Pero, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Hacemos comunicación en estos instantes con el abogado Germán Magnil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Abogado, gusto en saludarle. Buenos días en primer lugar. Queremos escuchar ya la versión oficial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Son 13 personas o son 13 internos que están heridos y que pretendían fugarse de Ilama a Santa Bárbara? Buenos días. Buenos días, licenciado Juan Carlos, y a todo su amplio auditorio. Efectivamente, tuvimos un intento, ¿verdad?, de revuelta de 13 personas privadas de libertad en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, los cuales fueron de inmediato puestos o llamados al orden por parte de la autoridad penitenciaria, siempre respetando lo que son sus derechos fundamentales. Tenemos que recordar que estamos frente a un proceso de reforma del sistema penitenciario. Las cosas han cambiado y tenemos que entender eso para que todo marche en paz. Estamos frente a una cárcel de máxima seguridad, de la cual nadie se ha podido escapar y nadie lo va a lograr hacer. Pero también nosotros como Instituto Nacional Penitenciario tenemos que tomar los correctivos del caso. Ya la ley nos faculta para poder suspender temporalmente las visitas de aquellas personas que no se están portando bien dentro de los centros penitenciarios, y son medidas que se van a aplicar. Una denuncia formal como la que se está mencionando no la tenemos hasta ahorita. Sin embargo, ya hemos hecho algunas investigaciones y las cosas pues no son como las están diciendo. Y prueba de esto, pues nosotros somos una institución que no tenemos nada que ocultar, no tenemos por qué negarle el ingreso a ningún funcionario de derechos humanos para que pueda constatar que lo que se está mencionando no es cierto, pero sí tenemos que dejar muy en claro: el orden y el control que se ha logrado en los centros penitenciarios no lo vamos a perder. Abogado, en eso tenemos que ser claros. Abogado, ¿fue motín o fue intento de fuga? Fue un intento de motín de 13 personas, los cuales no están a gusto con las medidas que se están poniendo en el Instituto Penitenciario. Pero como yo les mencionaba, el orden y control que se ha logrado en los centros penitenciarios no lo vamos a perder. ¿Está controlada la situación? Completamente controlada, las personas se encuentran sin ningún problema de salud física. Ya hemos tenido comunicación con algunos funcionarios de derechos humanos que nos han solicitado información al respecto. Como Instituto Nacional Penitenciario estamos con toda la voluntad de colaborar y mostrarle a la población en general que nada de esas denuncias es cierto, pero sí tenemos que ser enfáticos. Y lo repito, el control de los centros penitenciarios no lo vamos a perder. ¿No es cierto que están heridos? No es cierto. Obviamente tuvieron que ser puestos en orden, en donde se realiza lo que son los procedimientos rutinarios por parte de las autoridades del sistema penitenciario, con el propósito de evitar de que estas personas sigan dando problemas. Y de igual manera se aplican los correctivos administrativos del caso, como ser la suspensión temporal de la visita de aquellas personas que no se están portando bien. Abogado, muchas gracias. A la orden, ¿no? El abogado Germán Magnil, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos. 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Económicas. Comienza la primera etapa de la entrega del bono solidario productivo
para afrontar problemas de la sequía en zonas productoras de granos básicos, principalmente en el corredor seco. La sección económica es presentada por Maxi Despensa. La cartera de crédito de la banca comercial debe abrirse a la micro, pequeña y mediana empresa del país, dicen expertos. Este sector genera el 70% del empleo en Honduras, pero están olvidadas de las políticas crediticias, cuestionan. Pero nadie está pensando más allá de la asistencia técnica, y lo que se requiere es la asistencia financiera, llegar a lo que son financiamientos bajo créditos, considerando el riesgo de tener una pyme, pero que queremos desarrollarla. No perdamos de vista que si queremos tener una política pública que ayude a las pymes es porque definitivamente el 70% de la gente que trabaja en las pymes. Por tanto, el mayor empleador que tenemos en el país no es la gran empresa. En Honduras existen unas 250,000 MIPYMES, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero cada año cierran miles por falta de crédito y mercados. Oh sí, pero es normal. O sea, las MIPYMES tienen una alta volatilidad. Ejemplo puede ser, estudios nos dicen que en Latinoamérica, por ejemplo, la primer causa de cierre es haber sobreestimado las ventas. También en Centroamérica es bien interesante, algo parecido es subestimar la competencia. Y entonces son razones. Después están los aspectos financieros, no haber estudiado bien el mercado o cambios tecnológicos drásticos que ya permiten que sus clientes habituales busquen otro tipo de opciones en contestación a lo que tienen. La MIPYME genera más de 900,000 puestos de trabajo en Honduras, fomentan el desarrollo y reducen la pobreza. Son parte del crecimiento económico del país, aunque este se ve reducido, dice el sector maquilador. Mire, la economía sin duda alguna se ha desacelerado después de que en 2017 crecía, en términos de IMAE, a esta fecha, crecía por arriba del 5%, creo que casi el 5,5%, y hoy está el 3,5%. Entonces hay una desaceleración. Hay otros sectores que están siendo afectados, pero esperemos que la economía a partir del segundo semestre pueda recuperarse. Una pequeña empresa MIPYME genera 20 empleos directos y obtiene ganancias si está bien posicionada en el mercado, en unos 30,000 empiras. La grande empresa genera 100 empleos y la mediana MIPYME entre 20 a 80 empleos. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa. Y hablando de sequías, las pérdidas de cultivo, sobre todo de maíz y frijol, no es exclusivo del corredor seco, también en otros sectores de Olancho, donde antes no pasaban por estas situaciones. Empiezan a sentir la inclemencia de los ardientes veranos. No todo lo que dicen allá es cierto acá. Tienes que venir aquí para darte cuenta in situ la tragedia que viven miles de pequeños, medianos y grandes productores de granos básicos en el departamento de Olancho, donde más del 50% de su producción se ha visto deprimida por el efecto del cambio climático. Nadie mejor que don Amílcar Cubas, pequeño productor de frijoles, quien nos relata su tristeza. No, aquí lo que los falló fue la canícula, el verano, porque se nos hizo un mes de verano, entonces una manzana nos está produciendo 13 quintales. Nosotros de una manzana estamos sacando 40 quintales, 38, 40 quintales normalmente. La mazorca, ahí está, pareciera que está buena, pero el verano la deprimió. Aquí terminan los sueños de quienes abrigaron la esperanza de una buena cosecha. Ahora, solo tienen sus deudas en las casas comerciales porque el financiamiento del Estado nunca llegó. Hubo tiempo para reclamarle al gobierno. La realidad que tenemos los pequeños productores en la zona de Olancho es que no contamos con un refinanciamiento para poder producir, ni teníamos un seguro agrícola. Bueno, la verdad que nosotros algunos acudimos a casas comerciales, ¿verdad? Ellos nos dieron crédito, ya que no tenemos respuesta alguna del gobierno, ¿verdad? Yo directamente al presidente, yo le digo, los asesores que tiene son personas de sacos y corbata. Ustedes lo que necesitan son personas de campo directamente, no personas que le estén mintiendo. Olancho, el granero de Centroamérica, más que una perorata,
es una vergüenza. Óscar Valdés, Telenoticias. Hablemos de diálogo, ¿les parece? Y es que en esta semana se convierte trascendental. ¿Estarán o no estarán las 6 CIAs para el diálogo? Ramón Edgardo Matute, a esta hora contigo, hay reacciones. Buenos días, gusto de saludarte. Televidentes de TN5 Matutino, mañana será un día importante porque la ONU, a través de don Igor Garafulik, ha convocado a las fuerzas políticas que desde el mes de abril, Juan Carlos, están convocados a lo que es este diálogo en el país. Bien, el abogado Tony García nos explica en lo que consiste este diálogo, esta convocatoria mañana y cuáles son los puntos que van a tratar. Buenos días. Muy buenos días. En realidad creo que mañana será tal vez la última reunión del prediálogo, porque hay 3 puntos que, como dijo un amigo mío anoche, en una sola sentada se pueden hacer. La primera es definir y aprobar y publicar el decreto ejecutivo para que el Estado vaya y se obligue a cumplir lo que salga del diálogo. Para nosotros que sea vinculante es una condición sine qua non y mañana tiene que aprobarse y la fecha de publicación. Ese es punto 1. Para eso yo creo que o se hace o no se hace, y yo creo que mañana se define y no creo que haya ningún problema en este punto. El segundo punto es las CIAs. Habrán 3 CIAs, como queremos nosotros, habrán 4, 2 para el Partido Nacional, Gobierno, una liberal, una Salvador Narrala, o vamos a aumentar a 6 CIAs o a 8, eso es algo que tenemos que definir mañana porque ya tanta plática sobre este tema, tenemos que decidir mañana cuántas CIAs van a haber. Y número 3, la fecha de inicio del diálogo. Así que mañana deberíamos de producir estos 3 resultados, así como el documento que se llama Compromiso por Honduras, que se va a firmar ya. Esas cosas yo creo que en una sentada se van mañana. Ahora, estamos hablando que el Partido Liberal de Honduras, abogado, ha propuesto las 6 CIAs. Ha propuesto, porque como este diálogo lo quieren llevar por 3 etapas, tengo entendido. Una etapa superior donde estaría don Salvador Narrala con su representante, que puede ser usted o el abogado Oriste Mejía, el ingeniero Luis Zelaya, que estaría en esa CIA con doña Maribel Espinosa, y el Partido Nacional con don Reinaldo Sánchez y el presidente de la República. Aparentemente las 6 CIAs en esta mesa, en la parte superior del diálogo, ya está definido. Podría ser esa un compromiso, una solución al problema. Podría ser, es una propuesta del Partido Liberal, que mañana se va a discutir también. Y todo esto se haría con el motivo de acomodar al Partido Nacional. Sería la única razón de hacerlo, sería para eso, y estaríamos cediendo. Pero bueno, en un diálogo hay que ceder también. Todas las partes deben de ceder y no sé si va a salir esa fórmula o si el gobierno va a finalmente ceder en algo y retirar la 4ª CIA. Eso mañana tendremos que decidirlo y definirlo ante el pueblo hondureño. Mañana también les da el nombre el señor Igor Garafulik, quien va a ser el mediador. Mire, eso del mediador no hay problema porque al final se le va a dejar a la oficina de la ONU y a la Cancillería Española que sean los mediadores a través de personas que ellos nombren. Podría ser probablemente la solución. El mediador no nos preocupa, eso ya lo arreglamos la agenda, arreglamos que los partidos chiquitos se sentarán en las mesas, sociedad civil, los temas, el orden, todo está arreglado, solo queda el problema de las CIAs y la fecha y el decreto ejecutivo que se publique. Juan Carlos, te escucha el abogado Tony García, si tienes una inquietud del estudio. Bueno, ¿qué tan importante que esté el presidente de la República ahí? Y la pregunta es, ¿va a asistir el propio presidente de la República? ¿Qué pasaría si no asiste Juan Orlando Hernández? No va a haber diálogo. Qué gran pregunta. Nosotros quisiéramos que esté el señor Juan Hernández, porque es el jefe de Estado de este país de facto, quiera sea o no, y estando él en su presencia, aunque sea para inaugurar la ceremonia, sería un mensaje al pueblo hondureño que el gobierno está comprometido, pero no va a ir. Dice que tampoco va a firmar el documento Compromiso por Honduras, sino que lo va a firmar su ministro y que lo único que él va a hacer es firmar el decreto ejecutivo. ¿Y su ministro es don Evaldía? Sí, correcto. Entonces, hasta en eso hemos cedido nosotros y el pueblo hondureño no podrá ver al señor Hernández enfrente diciendo aquí estamos para el diálogo, sino que mandará a su gente. Nos hubiera gustado mucho que diera la cara, por así decirlo, en este evento nacional tan importante.
Bien, Juan Carlos, esto es lo que está pasando en esto del gran diálogo nacional que, repito, está siendo convocado por el señor Igor Garafulic mañana en horas de la tarde. Creo que va a ser en la sede de la ONU, abogado. Correcto. Y te repito, Juan Carlos, acá es el tema de las sillas. El Partido Liberal está definido. Dice el Partido Liberal que está de acuerdo con las 6 sillas y que en la parte superior del diálogo se sienten. Posteriormente, Juan Carlos, viene una mesa de estudio, de análisis de los temas que se van a discutir en el gran diálogo que surjan de la parte superior. Y hay una tercera fase, Juan Carlos, donde entran los partidos minoritarios. Vea usted, 3 fases para un diálogo, que aquí lo que más se requiere es que se pongan de acuerdo los políticos. Así es. Para que de una vez por todas se saquen las conclusiones por el bien del país. Esto es lo que está pasando en la parte política de último minuto en el país. Juan Carlos, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Ramón Edgardo Matute. Y se ponen de acuerdo en otras situaciones, con otros elementos tan insignificantes, no se pueden poner de acuerdo para dialogar. Enhorabuena al ingeniero Salvador Narrala, porque siento que hay una disposición por parte de él y sus seguidores para que siga este diálogo. Vamos con Melvin Fernando Paguada. ¿Qué dicen los liberales, Melvin Fernando Paguada, a esta hora sobre este diálogo? Contigo, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. En efecto, me encuentro con un miembro del directorio del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el abogado Enrique Ortez Sequeira. Abogado, algunos sectores consideran, o varios sectores, que si no se sientan el presidente Juan Orlando, Manuel Zelaya, Salvador Narrala y Luis Zelaya en la mesa de diálogo, no va a fructificar. ¿Qué consideraciones tiene? Mire, no hay duda alguna de que la situación política, económica y social que está viviendo el país requiere de un gran diálogo, sobre todo si vamos a ir Iniciamos con el empate 1-1 entre el actual campeón nacional maratón ante el Olimpia jugando en el... No se ha resuelto la temática de la crisis postelectoral, ni hay claridad sobre las reformas que requiere el país para que haya paz y tranquilidad política. Lo que sucede es que ha habido una mimetización, un cambio radical de las posiciones del gobierno. Las entendemos. El Partido Nacional se quiere desmarcar del actual gobernante y ahora está queriendo estar a la altura de los responsables del diálogo. No fue lo que originalmente se pactó. Habían 3 fuerzas políticas: Juan Hernández, Salvador Narrala y Luis Zelaya. Fueron los 3 que mandaron las cartas a las Naciones Unidas. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal? Clara y contundente. No importa lo que esté pidiendo el Partido Nacional y sus diferencias con el gobernante, entrémosle al diálogo. Firme Juan Hernández, siente a quien quiera bajo la condición de que hay solo 3 voces y no pueden haber voces disonantes entre el gobierno y el Partido Nacional, aunque ellos dicen tenerlas porque no respaldan algunas posiciones del actual presidente. Pero disculpe, abogado, ¿qué va a ocurrir o qué podría ocurrir mañana en la reinstalación del diálogo en las oficinas de la ONU? Una plática más, porque no hay firma del presidente. Ya Luis Zelaya entregó sus documentos debidamente firmados, Salvador Narrala lo ha hecho, y estamos a la espera únicamente de que el gobernante firme por Honduras. Honduras lo necesita y de no hacerlo, pues seguirá cargando con la dura crisis de ser el responsable de la crisis política, económica y social que vive el país. Lo ha dicho aquí el representante ante la mesa de diálogo por Partido Liberal y miembro del Consejo Central Ejecutivo de este instituto político, abogado Luis Ortez Sequeira. Adelante, estudios. La noticia del día es presentada por El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Atención, mucha atención cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos. Tenemos acceso esta mañana en exclusiva al documento que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Corte de Apelaciones de lo Penal, ha resuelto con relación al recurso solicitado por el Ministerio Público relacionado al artículo 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto, contenida en el Decreto Legislativo 141-216. Esta es la resolución, repito, la resolución que la Corte de Apelaciones
de lo penal ha dado con relación precisamente al recurso de apelación presentado en meses anteriores. La Corte de Apelaciones de lo Penal, designada por la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Reinaldo Antonio Hernández, quien preside y es ponente, Miguel Alberto Pineda Valle y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 8 días del mes de marzo del año 2018, en los recursos de apelación interpuestos por A, el Ministerio Público, a través de las abogadas Abigail Ramos y Tania Pavón, como agentes de tribunales. B, la Procuraduría General de la República, representado por los abogados Luis Enrique Urbina Portillo y Guillermo Carlos Maradiaga Peña. Y C, Juan Sánchez Cantillano, como apoderado defensor de los acusados. Recurso interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictadas en fecha 24 de enero del 2018 en el requerimiento fiscal que se promueve contra los señores Denis Antonio Sánchez Fernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández, Eleazar Alexander Juárez Sarabia, Augusto Domingo Cruz Asensio, Giovanni Castellanos Deras, José Napoleón Panchamé Vanegas y Jeremías Castro Andrade, por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, dicta en sentencia o dicta el siguiente sentencia. Esto es relacionado con la red de diputados que en su momento el Ministerio Público y la MASIC denunciaron ante la opinión pública. Pero, ¿qué es lo que ha resuelto en las últimas horas? Precisamente la Corte Suprema de Justicia, a través de la Corte de Apelaciones. Esto dice así: resuelve, primero, solicitar de oficio a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad del artículo 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto contenida en el Decreto Legislativo 141-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 19 de enero del 2018, con fe de erratas publicado en el mismo Diario Oficial en fecha 26 de enero del 2018. Segundo, elevar las actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, suspendiendo el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad. Tercero, abstenerse por ahora de resolver el recurso de apelación. Es decir, la Corte de Apelaciones manda a solicitar de oficio a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se declare inconstitucional o se declare la inconstitucionalidad del artículo 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto contenida en el Decreto Legislativo 141-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 19 de enero de 2018, con fe de erratas publicada en el mismo Diario Oficial en fecha 26 de enero del 2018. Para que usted se acuerde de qué se trata ese 131A de la Ley Orgánica del Presupuesto, es el siguiente, que prácticamente llama a ser declarado inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional. Esta es la solicitud que está haciendo esta mañana la Corte de Apelaciones, que declare inconstitucional este artículo. Dispone ordenar al Tribunal Superior de Cuentas realizar auditoría e investigación especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados
por los servicios públicos, diputados al Congreso Nacional, organización no gubernamentales de desarrollo, ONG, organizaciones privadas de desarrollo, OPD, fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018. Hemos querido conversar desde el viernes anterior con el abogado defensor de los diputados que se mencionan en este caso. Me refiero al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano. Hasta ayer fue posible comunicarnos. Solicitamos una entrevista vía telefónica para que él reaccionara sobre el particular, pero nos manifestó que era imposible su reacción, ya que desconocía por completo esta resolución. No así que ya fue notificado ante esta resolución. Su notificación la recibió el martes anterior, vía telefónica, nos dijo, pero no tenía el documento. Por ende, le era imposible reaccionar sobre el particular. Hacemos esta aclaración. Pero tenemos reacciones. Gentilmente nos atiende esta mañana el abogado Félix Antonio Ávila para que nos dé, en carácter de profesional del derecho, de analista en materia penal, sobre qué es lo que nos está indicando esta mañana esta resolución de la Corte de Apelaciones. Abogado, gusto en saludarle. En primer lugar, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, don Juan Carlos, ahí en su programa, en su noticiero. Bien, bueno, más que todo, lógico, no es una reacción porque yo no soy parte del procedimiento, sí, como claro. Usted bien lo ha dicho, es un análisis, un comentario puntual sobre eso y sobre la base de lo que he conocido, precisamente lo que usted me dio a conocer el día de ayer. Efectivamente, he conocido una resolución, y hay que decirlo así, la resolución tiene fecha marzo de 2018. Así es. O sea, es una costumbre muchas veces de redactar las resoluciones por los tribunales, especialmente a los tribunales de segunda instancia, redactar las resoluciones con fecha muy anterior y notificarlas en fechas actuales, es decir, muchos meses después, ¿verdad? Lo que deja muy mal ahí esta situación. Pero en realidad es muy probable que la resolución haya sido conocida por las partes que intervienen en este proceso reciente, pero entrando ya al trámite, mire, lo que ocurre ahí, lo que se da es algo que se conoce como cuestión de inconstitucionalidad. Sí. Que la ley sobre justicia constitucional, en este caso, le permite a los tribunales de justicia, a los jueces y magistrados, que ante la duda de constitucionalidad sobre una norma que deban aplicar, entonces en lugar de ejercer el control difuso de la Constitución, que nuestra Constitución se los otorga a los jueces